Mi nombre es Stephanie y hoy quiero compartir con ustedes algo que cambió mi vida para siempre. Quizás no crean lo que voy a contar, quizás piensen que es exageración o simplemente una pesadilla, pero yo sé que fue real. Fui una mujer que vivió sin miedo a las consecuencias de mis actos. Hice cosas que me avergüenzan. Tomé decisiones que marcaron mi alma y destruyeron partes de mí que jamás podré recuperar. Lo que vi, lo que escuché, los dolores que sentí, no se lo deseo a nadie. Fui al infierno y allí enfrenté el horror más terrible que una madre podría ver. Y hoy estoy aquí para alertarte, para que entiendas la verdad que un día ignoré. Nunca fui una persona religiosa. Crecí escuchando que cada uno debía hacer lo que quisiera con su propia vida, sin preocuparse por reglas o juicios. Desde temprano, me enseñaron que debía buscar libertad, que el mundo pertenecía a los más fuertes y que no debía atarme a nada ni a nadie. Con esa mentalidad comencé mi juventud. Quería aprovechar la vida, salir, divertirme, y no pensaba en las consecuencias de mis actos. A los 17 años, empecé a salir con un chico mayor. Él me prometía amor, decía que quería quedarse conmigo para siempre, y yo creí. Pero todo cambió cuando descubrí que estaba embarazada. El suelo desapareció bajo mis pies. ¿Cómo yo, tan joven, podía ser madre? ¿Qué dirían mis padres? ¿Cómo reaccionaría él? Mi corazón latía con fuerza por el miedo. Cuando le conté a mi novio, esperaba que me apoyara, que tomara mi mano y dijera que buscaríamos una solución. Pero en lugar de eso, vi el pánico en sus ojos. No puedes tener ese hijo. Esto arruinará nuestra vida. Esas palabras fueron como una cuchilla desgarrando mi alma. Pero, ¿no tenía razón en el fondo? Era muy joven, no tenía nada que ofrecerle a un niño. Y entonces llegaron las influencias. Mis amigas decían: no seas tonta. Hoy en día todo el mundo hace lo mismo. Otras mujeres mayores decían: no puedes arruinar tu juventud con un hijo. Hasta una vecina me aconsejó: es solo un procedimiento, rapidito, y luego lo olvidas. Quería creer que era tan simple, que ese ser dentro de mí no era más que un problema que podía resolverse. Con el corazón oprimido y las manos temblorosas, fui a una clínica clandestina. En esa sala oscura, fría y sin vida, sentí algo extraño dentro de mí, una angustia inexplicable. Era como si una parte de mi ser suplicara que me detuviera, pero la ignoré. Poco tiempo después, todo había terminado. Mi vientre estaba vacío. Después del primer aborto, algo dentro de mí murió. Al principio sentí culpa, un vacío difícil de explicar, pero con el tiempo aprendí a silenciar esa voz que insistía en recordarme lo que había hecho. Empecé a creer las mentiras que el mundo me decía. El cuerpo es tuyo, la elección es tuya. No existe lo correcto o incorrecto. Cada quien hace lo que quiera. Los hijos solo estorban tu vida. Y así seguí viviendo como si nada hubiera pasado. Me convertí en una mujer sin miedo a las consecuencias. Aproveché al máximo mi juventud, saltando de una relación a otra, siempre tratando de llenar un vacío que nunca se saciaba. Y cuando ocurrió otro embarazo, simplemente repetí lo que ya había hecho antes. Esta vez no hubo llanto, no hubo arrepentimiento. Mi corazón ya estaba endurecido. Hice el aborto y seguí con mi vida, como si eso no tuviera importancia. Pasaron los años, y esta historia se repitió varias veces. Perdí la cuenta de cuántas vidas descarté, de cuántos hijos rechacé, antes siquiera de conocer sus rostros. Me creía libre, pero en el fondo estaba cada vez más atrapada. Las noches empezaron a convertirse en tormento. Empecé a tener pesadillas recurrentes. Al principio eran solo sueños. Me veía en un lugar oscuro, envuelta por un silencio pesado. Entonces, de repente, comenzaba a oír llantos de bebés.
El sonido venía de todas partes, resonaba, me rodeaba. Era un lamento triste, desesperado, como si estuvieran sufriendo. Intentaba correr, pero no podía ver nada. Solo sentía el peso de esos gritos en mi pecho, como si algo me aplastara desde adentro. Despertaba en medio de la noche, el corazón desbocado, empapada en sudor. Pero lo peor aún estaba por venir. Una noche, desperté sintiendo un escalofrío. La habitación estaba completamente oscura, pero algo estaba mal. Mis ojos se abrieron despacio, y fue entonces cuando vi manos pequeñas saliendo de las sombras. Se extendían hacia mí, frágiles, indefensas, como si quisieran tocar mi rostro. Pero antes de que pudiera reaccionar, desaparecieron. Me senté en la cama, jadeando. Fue solo una pesadilla. Fue solo una pesadilla. Yo creía que era invencible, que nada de lo que hacía tendría consecuencias. Hasta que, meses después, en una noche, descubrí que estaba embarazada de nuevo y, como las otras veces, no dudé. Ya conocía los procedimientos, ya sabía a dónde ir. Era solo otro problema que resolvería de la manera más fácil. Pero esta vez, algo salió mal. El dolor llegó de repente, fuerte, cortante. Un cólico insoportable me atravesó por completo. Sentí el calor de la sangre deslizarse por mis piernas. El suelo del baño quedó manchado de rojo, muy rojo. Mis manos temblaban, mis fuerzas se desvanecían. Intenté levantarme, pero todo a mi alrededor empezó a girar. El aire parecía faltar. Mi respiración se volvió entrecortada. Mi corazón latía de un modo extraño, descompasado, como si estuviera perdiendo la conexión con mi cuerpo. Fue entonces cuando sucedió. Un choque recorrió mi columna y en un parpadeo sentí que mi cuerpo se volvía ligero. Tan ligero, como si estuviera flotando. Abrí los ojos y vi algo que me congeló de horror. Estaba caída en el suelo, pero también estaba de pie, mirándome a mí misma. Estaba fuera de mi cuerpo. El desespero se apoderó de mí. Intenté moverme, intenté gritar, pero nada sucedía. El miedo apretaba mi pecho como una garra. Algo estaba mal, muy mal. Fue entonces cuando comenzaron a surgir las sombras. Sentí un viento gélido pasar junto a mí mientras caía por un túnel oscuro, sin fin. Y entonces vi brazos saliendo de las tinieblas, agarrándome. Era como ser succionada hacia un abismo, cada vez más rápido. El frío en el estómago era insoportable, pero al mismo tiempo el aire era caliente, sofocante, cargado de un olor horrible a azufre y carne quemada. Entonces comenzaron los susurros. Asesina. Quitaste vidas inocentes. La sangre está en tus manos. Las voces venían de todas partes, zumbando en mis oídos como un enjambre de demonios invisibles. Intenté taparme los oídos, pero mis manos parecían no obedecer. Mi cuerpo estaba tan ligero que ya no tenía control sobre él. Era solo un alma en caída libre, dirigiéndome hacia un destino que no conocía, pero cuyo horror ya podía sentir. Entonces, de repente, vi la luz desaparecer por completo, y lo que había debajo de mí era aún peor de lo que podía imaginar. Estaba en el infierno. La caída se detuvo de repente, y me encontré de rodillas sobre un suelo seco y agrietado, en medio de una oscuridad rojiza. El calor era insoportable, como si mi piel estuviera a punto de derretirse. El olor a azufre, carne quemada y podredumbre impregnaba el aire, haciendo imposible respirar con normalidad. Mi cuerpo temblaba, y un miedo paralizante me dominaba. Entonces los escuché. Llantos. Muchos llantos. El sonido era estridente, desesperado, cortante, como si miles de bebés estuvieran clamando por ayuda al mismo tiempo. Mis ojos se llenaron de lágrimas cuando miré a mi alrededor y vi lo que parecía un inmenso valle, cubierto por algo que heló mi sangre. Miles,
Millones de pequeños bebés estaban esparcidos por el suelo del infierno. Eran pequeños, indefensos, con cuerpos brillantes como espectros. Algunos extendían las manos hacia mí, otros solo sollozaban, y otros gritaban como si sufrieran un dolor insoportable. Mis ojos se abrieron de par en par cuando vi lo que los atormentaba. Demonios, criaturas horrendas, de formas grotescas, afiladas, horripilantes. Se reían, burlándose del dolor de los niños. Los pisoteaban, los arrastraban por el suelo, los lanzaban unos contra otros como si fueran juguetes rotos. ¡Asesina!, gruñó uno de los demonios, señalándome. Su piel era negra como carbón. Sus ojos brillaban con un rojo intenso. Sus dientes eran puntiagudos y estaban sucios de algo que no quería imaginar. Estos son los hijos que rechazaste, Stephanie. Míralos. Ve lo que hiciste. Negué con la cabeza, sintiendo cómo el desespero me consumía. No, no es verdad, grité cubriéndome los oídos. Seguía de rodillas, asfixiada por el calor insoportable y los gritos agonizantes de los bebés. Pero entonces sucedió algo aún peor. No estaba sola. Levanté la cabeza y en medio de la oscuridad vi sombras moviéndose. Eran mujeres, cientos, tal vez miles. Estaban encadenadas de manos y pies, vestían harapos quemados. Sus rostros estaban marcados por el dolor y la desesperación. Algunas lloraban sin cesar, otras murmuraban palabras incoherentes, como si estuvieran completamente perdidas en sí mismas. Pero lo que más me aterrorizó fue cuando una de ellas se acercó. Sus ojos estaban vacíos, su piel reseca y agrietada, y sus manos temblaban como si aún cargaran el peso de los hijos que habían rechazado. Abrió la boca para hablar, pero su voz salió como un susurro quebrado, lleno de tormento. Me dijeron que no era nada. Mi corazón se aceleró. Otra mujer se arrastró por el suelo, sujetándose el vientre como si aún intentara proteger algo que ya no estaba allí. Sus ojos estaban hundidos en la oscuridad y su voz emergió como un lamento. Me dijeron que era mi elección. Mis piernas comenzaron a temblar. Cada una de esas mujeres estaba allí por la misma razón que yo. Abortamos. Rechazamos a nuestros hijos. Y ahora estábamos en el mismo lugar. Entonces, una tercera mujer gritó, su voz cargada de odio y desesperación. Stephanie, tú nos dijiste que no estaba mal. Me quedé paralizada. Esas mujeres, algunas de ellas, eran mujeres a las que yo misma había alentado a abortar. Todo mi cuerpo tembló. Mi pecho se apretó de forma insoportable. Quería huir, pero no había a dónde correr. Fue entonces que una sombra aún mayor se alzó detrás de ellas. Un demonio enorme, con una sonrisa perversa, me señaló y dijo, con una voz que hizo estremecer mi alma: ahora perteneces a nosotros. Quise gritar, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Quería correr, huir, desaparecer, pero mis pies parecían pegados al suelo ardiente. El calor quemaba mi piel, y el olor a azufre revolvía mi estómago. Pero nada, absolutamente nada, era peor que esos gritos. Los bebés lloraban sin cesar. El sonido era ensordecedor. Penetraba mi mente como cuchillas afiladas. Estaban sufriendo por mi culpa. Mis manos temblaban, y en un impulso de desesperación, caí de rodillas, tratando de taparme los oídos. Pero no servía de nada. Los gritos estaban dentro de mí. «No, paren, perdónenme», grité, sollozando. Pero los bebés no dejaban de llorar. Fue entonces que sentí un escalofrío. Cuando miré a un lado, vi sombras moviéndose. Figuras humanas, mujeres. Estaban encadenadas, con rostros deformados por el sufrimiento. Sus ojos vacíos, como si no quedara alma en ellas. Una se arrastró hasta mí, su piel carbonizada desprendiendo humo. Cuando habló, su voz era rasgada y llena de dolor.
No hay más perdón para nosotras. Ya estamos condenadas. Mis lágrimas brotaban sin control. No, no puedo quedarme aquí. No pertenezco a este lugar. Pero, en el fondo, sabía que sí, pertenecía. Maté a mis propios hijos. Rechacé los planes de Dios para mí. Y ahora, compartía el destino de todos los asesinos. El desespero me asfixiaba. Mis pulmones no podían inhalar aire. Caí al suelo, llorando, abrazándome como si quisiera esconderme de todo. Mientras lloraba, sintiendo mi corazón aplastado por el arrepentimiento, algo extraño sucedió. El valle comenzó a cambiar. Una niebla negra y densa emergió del suelo agrietado, cubriéndolo todo a mi alrededor. Los llantos de los bebés parecían alejarse, como si fueran silenciados. Por un momento, pensé que era el fin. Quizás estaba siendo arrastrada hacia un tormento aún mayor. Pero entonces, en medio de la oscuridad, empecé a escuchar voces familiares. El cuerpo es tuyo, Stephanie. La elección es tuya. Mi cabeza dio vueltas. Esa voz era la de mi mejor amiga. Entonces surgió otra, más grave y autoritaria. No era un bebé todavía, solo un cúmulo de células. Mis ojos se abrieron de par en par. Era la voz del médico que realizó mi primer aborto. Y entonces, desde la niebla, las sombras empezaron a tomar forma. Vi los rostros de las personas que me convencieron de que el aborto era un derecho, que era normal, que no debía sentir culpa. Amigas, médicos, activistas, profesores. Todos estaban allí, pero algo terrible sucedió. Sus rostros comenzaron a cambiar. Sus ojos se volvieron negros, como carbón. Sus bocas se ensancharon grotescamente, y en sus rostros surgieron sonrisas demoníacas. Entonces, empezaron a reír. «Caíste en la trampa, Stephanie», se burló una de ellas. «¿De verdad creíste que era libertad? Solo fue otro engaño para traerte hasta aquí». Mi sangre se heló. Fui engañada. Todas las justificaciones, todas las mentiras, todo lo que creí, eran palabras del propio infierno. Mis rodillas fallaron y caí al suelo. «¡No! ¡No! ¡Me engañaron!». Pero las sombras solo se reían. Se disolvieron en la niebla, girando a mi alrededor como un tornado de oscuridad, burlándose de mí, repitiendo las palabras que un día me convencieron de rechazar a mis propios hijos. El dolor era insoportable. Saber que fui manipulada. Saber que creí. Sentía que mi alma se estaba partiendo, hasta que en medio de la niebla, una luz brilló, tan intensa que mis ojos no podían mirarla directamente. Atravesaba las tinieblas como una espada de fuego, consumiendo todo a su paso. Los demonios gritaron de dolor y retrocedieron, cubiertos por la niebla negra. El valle quedó en silencio absoluto, como si toda la creación contuviera la respiración en ese instante. Fue entonces cuando lo vi. Jesús. Estaba ante mí, vestido de blanco, pero sus vestiduras brillaban más que cualquier luz que hubiera visto. Sus ojos, esos ojos, eran como llamas vivas, pero llenos de algo que me atravesó más que cualquier acusación. Tristeza. Me miraba con amor, pero también con dolor. Caí con el rostro contra el suelo. Temblaba. No podía siquiera levantar la cabeza ante él. Mi corazón latía con tal fuerza que parecía estallar en mi pecho. Quería desaparecer. Entonces su voz resonó, firme pero cargada de un peso que me aplastó por dentro. Yo morí para que tú tuvieras vida, pero tú elegiste la muerte. Sentí como si me hubieran apuñalado. Lágrimas calientes recorrían mi rostro. Sollozaba, incapaz de hablar. Los ojos de Jesús estaban clavados en los míos. Sentía la inmensidad de su amor, pero al mismo tiempo el peso insoportable de mi culpa. Yo morí para que tú tuvieras vida, pero tú elegiste la muerte. Sus palabras resonaban en mi interior.
aplastando las últimas fuerzas que me quedaban. Lloré, sollozando en desesperación. Sabía que merecía estar allí. Señor, perdóname. No podía mirarlo. ¿Cómo podría? Había rechazado el don más precioso que Él me dio, la vida. Entonces algo apareció en sus manos. Un gran libro dorado, brillando como fuego y luz viva. Su resplandor era indescriptible, como si cada página estuviera hecha de pura luminosidad. Temblaba de rodillas, aterrada por lo que Él mostraría. Jesús abrió el libro lentamente, y cuando miré, los nombres de mis hijos no estaban allí. Sentí un dolor indescriptible, como si mi alma se desgarrara. Señor, ¿dónde están ellos? Mi voz salió apenas un susurro. Jesús me miró con infinita tristeza y dijo: nunca tuvieron oportunidad de vivir. Mis labios temblaron. Mis pulmones se negaban a tomar aire. Los maté antes incluso de que sus nombres pudieran escribirse en el libro de la vida. No. Mi voz falló. Yo no sabía. Perdóname. Las lágrimas caían sin control. Fui engañada, Señor. Me dijeron que no era nada, que solo era un cúmulo de células. Yo creí. Si hubiera sabido... Grité en desesperación, sintiendo que nada podría mitigar aquel dolor. Jesús guardó silencio un instante, observándome con compasión. Luego, con toda su majestad, se acercó y tocó mi rostro. En el instante en que su mano perforada rozó mi piel, un calor distinto recorrió todo mi ser. Era un amor que nunca había sentido. Entonces él dijo: vuelve, Stephanie. Advierte a otras mujeres. Diles la verdad. Diles lo que has visto. Mis lágrimas no cesaban. Pero, Señor, ¿aún puedo ser perdonada? Él sonrió suavemente y respondió: no, vine a condenar. Vine a salvar. Y antes de que pudiera entender más, una luz poderosa me envolvió. De repente, me encontré de vuelta. Un choque violento atravesó mi pecho. Mis ojos se abrieron de golpe y respiré como si me estuviera ahogando. «¡Él la voltó!», escuché gritar. Luces blancas parpadeaban sobre mí. Mi cuerpo temblaba. El olor a medicamentos y hospital invadía mis sentidos. El corazón disparado, la respiración agitada. Yo estaba de vuelta. Un médico y 2 enfermeras me sujetaban sobre una camilla. Mi pecho subía y bajaba con fuerza, como si hubiera corrido horas. El calor infernal aún ardía en mi cuerpo, y mi alma cargaba el peso de lo que había visto. «Sáquenme de aquí», grité con terror. La enfermera intentó calmarme, pero yo seguía escuchando los gritos del infierno en mi mente. El médico sostuvo mi pulso, y asombrado, dijo: «Estuvo muerta. 3 minutos». Mi cuerpo pesaba como plomo, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Cuando salí del hospital, ya no, era la misma persona. Las imágenes del infierno no me abandonaban. El llanto de los bebés, los gritos de las mujeres condenadas, los ojos de Satanás. Todo permanecía vivo en mi espíritu. Necesitaba arrepentirme. Años después, mis pasos me llevaron a una iglesia. Temblaba al entrar, abrumada por el peso de mis pecados. El culto ya había comenzado. La congregación adoraba con manos levantadas. Yo solo podía llorar. El pastor subió al púlpito y habló como si cada palabra fuera para mí. «No, importa cuán lejos hayas ido. Si te arrepientes, Jesús aún puede salvarte». Su llamado me estremeció. Mis piernas me llevaron al altar. Caí de rodillas sollozando. «Dios, perdóname». Y allí, delante de todos y ante Dios, confesé cada aborto, cada vida rechazada, cada elección de muerte. Lloré como nunca. La culpa me asfixiaba. Pero mientras clamaba, sentí un calor liberador. El peso se levantó de mis hombros y una paz desconocida llenó mi ser. En ese instante comprendí que Jesús me había perdonado.
y su paz habitó en mí, pero sabía que no podía guardar este regalo solo para mí. Necesitaba hablar. Necesitaba advertir a otras mujeres. Si Dios me había dado una segunda oportunidad, entonces usaría esa oportunidad para impedir que otras cayeran en la misma trampa en la que yo caí. Comencé a compartir mi testimonio en la iglesia. Al principio fue difícil. Aún sentía vergüenza y cargaba cicatrices profundas. Pero cada vez que hablaba, sentía que Dios estaba usando mi dolor para sanar a otras personas. Pronto, mujeres comenzaron a buscarme llorando, diciéndome que estaban pensando en abortar. Me preguntaban, ¿será que Dios puede perdonarme? Y yo respondía con lágrimas en los ojos, si Él me perdonó, también puede perdonarte a ti. Pero quería ir más allá de las 4 paredes de la iglesia. Empecé a ir a clínicas de aborto, quedarme en la puerta, abordando a las mujeres antes de que entraran. Yo decía, sé que tienes miedo, sé que parece que no hay salida, pero te imploro, elige la vida. Algunas me ignoraban, otras me miraban con rabia, pero había quienes se detenían a escuchar, y cuando compartía mi historia, muchas comenzaban a llorar, dándose cuenta de que el aborto no era la solución que creían. Algunas desistieron, algunas eligieron dar a luz, y por primera vez sentí que estaba haciendo algo verdaderamente importante. Pasaron los días y seguí mi caminar con Dios, pero algo dentro de mí aún pesaba. Sabía que Dios me había perdonado, pero existía un vacío en mi corazón. El pensamiento de los hijos que nunca conocí aún me perseguía. ¿Dónde estaban? ¿Me odiarían? Una noche, después de orar intensamente pidiendo paz a Dios, tuve un sueño. En el sueño, estaba en un campo hermoso, donde el cielo era de un azul tan puro que parecía hecho de cristal. El viento soplaba suavemente, trayendo un perfume de flores que nunca había sentido antes. Entonces vi a Jesús caminando hacia mí, y detrás de él vi niños. Muchos niños. Corrían y jugaban, sus risas resonando en el aire como una canción. Sus rostros estaban iluminados por la gloria de Dios, y cada uno rebosaba alegría. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Supe quiénes eran. Eran mis hijos. Las mismas vidas que yo había rechazado en la tierra, ahora estaban en el cielo, en los brazos de Jesús. Mi pecho se apretó cuando un niñito y una niñita se acercaron a mí. Tenían los ojos llenos de amor. Caí de rodillas, sollozando. Perdónenme, perdónenme. Lloraba, incapaz de contener el dolor. Pero Jesús se arrodilló a mi lado, puso su mano sobre mi hombro y dijo, ellos no sienten odio, están en paz, porque yo los recibí. Miré a esos niños y vi en sus rostros algo que nunca esperé ver, una sonrisa. No me condenaban, me perdonaban. Fue entonces cuando todo dentro de mí se derrumbó. Lloré como nunca antes, pero ya no era un llanto de desesperación, era un llanto de liberación. Dios no solo me había perdonado, Él había restaurado mi alma. Cuando desperté, mi almohada estaba empapada de lágrimas. Había sido perdonada, restaurada, y sabía cuál era mi misión: luchar por la vida e impedir que otras mujeres cometieran el mismo error que yo. Pero el enemigo no aceptó esto fácilmente. El infierno se levantó contra mí de todas las formas posibles. Al principio, fueron palabras duras de personas cercanas. Amigas que antes me apoyaban comenzaron a ridiculizarme. ¿Ahora te volviste fanática? Tú también abortaste. ¿Y ahora quieres juzgar a las demás? Hipócrita. El cuerpo es de la mujer y a nadie le importa. Mi propia familia se volvió contra mí. Déjate de eso, Stephanie. Te vas a meter en problemas. Pero nada de eso me debilitó. Yo sabía lo que había visto. Yo sabía lo que era el infierno. Entonces los ataques se intensificaron.
activistas pro aborto comenzaron a perseguirme. Recibí amenazas anónimas. Pintaron mi casa con frases como «Mujeres libres abortan» y «Cállate». Una vez, mientras compartía mi testimonio en una charla, un grupo de mujeres furiosas me rodeó, gritando insultos e intentando silenciarme. Pero no retrocedí. El diablo intentó callarme, pero Dios me había dado voz, y yo continuaría hablando. Ninguna amenaza, ninguna persecución podría hacerme retroceder, porque no hablaba por mí misma. Mi vida había sido transformada. Yo hablaba de Jesús a todos, predicaba sobre el valor de la vida y luchaba para salvar a otras mujeres del engaño del aborto. Pero aún había una batalla dentro de mi propio hogar. Mi familia aún no entendía mi cambio. Mi esposo, que antes nunca quiso hijos, seguía con el mismo pensamiento egoísta que yo tenía en el pasado. «Estás exagerando, Stephanie. Ya pasó. Sigue adelante». Pero yo no podía seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Ahora conocía la verdad. Y si quería ayudar a otras mujeres, debía empezar dentro de mi propia casa. Empecé a orar por mi esposo todos los días. Oraba en silencio mientras él dormía, poniendo mis manos sobre él y pidiendo a Dios que transformara su corazón. Pasaron los días y entonces algo comenzó a cambiar. Una noche, mientras leía la Biblia, él se sentó a mi lado y dijo: «Cuéntame más sobre ese Jesús que te cambió tanto». Mi corazón se llenó de alegría. Poco a poco empezó a acompañarme a la iglesia. Al principio solo para complacerme, pero con el tiempo la palabra de Dios quebrantó su corazón. Hasta que un día se rindió por completo al Señor. Mi esposo aceptó a Jesús. Y por primera vez escuché algo que nunca pensé oír de él: «Stephanie, quiero tener un hijo contigo». Mi corazón rebosó de emoción. Las lágrimas rodaron por mi rostro. Y Dios, en su infinita misericordia, nos bendijo con un nuevo embarazo. Pero esta vez yo estaba lista para ser madre. Esta vez elegiría la vida. Cuando sostuve a mi bebé en mis brazos por primera vez, sentí un amor que jamás había experimentado. Miré ese pequeño rostro y con los ojos llenos de lágrimas, susurré: «Ahora entiendo, Señor, ahora entiendo». Si llegaste hasta aquí y escuchaste mi historia, quiero decirte algo muy importante. Dios te ama. Quizás estés pensando en abortar. Quizás tengas miedo, te sientas presionada, creas que esa es la única salida. Quizás ya abortaste y llevas un peso insoportable en tu corazón. Pero quiero que sepas, hay esperanza. Si Dios pudo transformarme, puede transformarte a ti también. El mundo te miente. Te dice que el aborto es libertad, que puedes decidir quién vive y quién muere. Pero la verdad es que solo Dios tiene ese poder. La Biblia nos enseña en 2 Crónicas 7:14. «Y si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». Y en Hebreos 10:17, Dios nos hace esta poderosa promesa: «De sus pecados e iniquidades no me acordaré más». Puedes ser perdonada, puedes ser sanada, puedes comenzar de nuevo. Ahora quiero orar contigo. Si deseas entregar tu vida a Jesús, cierra tus ojos y repite conmigo: «Señor, ten misericordia de mí. Por tu gran compasión, borra mis pecados. Límpiame de toda maldad y lávame de mi pecado. Reconozco mis errores, y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que aborreces. Tú eres justo cuando me juzgas, y recto cuando me condenas. Desde mi nacimiento he sido malo. Desde el vientre he sido pecadora. Lo que tú deseas es un corazón sincero. Llena mi corazón con tu sabiduría. Quítame mi pecado y quedaré limpia. Lávame y quedaré más blanca que la nieve. No me condenes por mis pecados. Borra todas mis iniquidades. Dios,
Crea en mí un corazón puro y dame un espíritu renovado y firme. Devuélveme la alegría de tu salvación y conserva en mí el deseo de obedecerte. Dios, mi Salvador, líbrame de la muerte y proclamaré tu salvación con alegría. En el nombre de Jesús. Amén. Si oraste con sinceridad, Dios te ha escuchado y está comenzando una obra nueva en tu vida. Si estás de acuerdo, comenta amén en los comentarios. Dale me gusta y comparte este video para que más personas sean liberadas por el poder de Dios. Que Dios te bendiga.